Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante y pues este mensaje pues tiene mucho que ver, de hecho es el significado de la Navidad, porque nosotros, la mayoría, tenemos una idea errada de qué es la Navidad. La mayoría llegan a creer que la Navidad pues son regalos o probablemente embriaguez, adulterio o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la realidad no, esa no es la verdad. La verdad, la Navidad, natividad, el significado de eso es nacimiento. Y es el nacimiento del Hijo de Dios, de Cristo. Entonces, de esto que te vengo a hablar, esto es el significado de la Navidad. Fíjate, la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a esta tierra, se encarnó en el vientre de una virgen. Eso nos lo han contado, lo hemos visto en películas o hemos escuchado la historia, ¿no? Pues bueno, en parte hay muchas cosas de las que tienen razón, pero la única verdad de la Navidad es el nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, fíjate, yo vengo a traerte el Evangelio, y el significado de Evangelio es buena noticia. Esta es la buena noticia, la Navidad. Y fíjate, Dios estableció para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Todos después de la muerte iremos delante de nuestro Creador, delante de Dios, y seremos juzgados conforme a su ley, conforme a su estándar. Y la palabra de Dios dice que Dios es 3 veces santo. Dios es triplemente santo. Y nosotros no. Entonces, fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es algo que, si somos sinceros, no lo hemos hecho. No hemos puesto en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Hemos puesto en primer lugar probablemente nuestro trabajo o nuestro descanso, nuestra familia o no sé, cualquier otra cosa que vemos como un Dios, pero que no es el Dios verdadero. Entonces el primer mandamiento lo hemos quebrantado, el que dice: amarás a Dios sobre cualquier otra cosa. Lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No hagas mal uso. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que hemos hecho mal uso del nombre del Señor, de nuestro Dios? Bueno, usando el nombre de Dios para chistes o para meter el nombre de Dios en pláticas que no tienen nada que ver con Dios. Y esto es blasfemia. Y dice que Dios no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. El siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Pero fíjate lo que dice en primera de Juan 3:15. Dice: todo aquel que odia es un asesino. ¿Y quién de los que estamos aquí jamás ha guardado rencor o se ha enojado con alguna persona? ¿Quién jamás se ha enojado de los que estamos aquí? La mayoría nos hemos llegado a molestar con alguien. Entonces, así como yo soy pecador, tú eres pecador, según la Biblia, la paga del pecado es muerte. Tú eres pecador. Esto no se trata de una religión o de que probablemente haya personas que digan: pues yo no creo en Dios o cualquier otra cosa. Bueno, el que yo diga o cualquier otro diga yo no creo en Dios, esto no cambia nada a lo que Dios ya ha establecido. Entonces, Dios ha dicho que después de la muerte iremos a un juicio, y esto va a pasar, me guste o no. Iremos delante de Dios y Él nos va a juzgar conforme a su estándar
y conforme a su ley, conforme a los mandamientos. Entonces fíjate, el mandamiento que dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, lo hemos quebrantado. El siguiente que dice, no matarás, lo hemos quebrantado. ¿De qué manera? Bueno, Cristo dijo que todo el que odia es un asesino. Y nosotros nos hemos llegado a enojar con alguna persona, y según el estándar de Dios, todo el que hace eso es un asesino. Entonces, fíjate, hemos quebrantado ese mandamiento también. El siguiente dice, no robes. Y yo no digo que has quebrantado ese mandamiento porque yo te conozca, sino que la ley fue creada por Dios, y Dios dice, no robes. ¿Y quién de los que estamos aquí jamás ha tomado algo que no es tuyo? Un chicle, minutos en tu trabajo, probablemente un lápiz, un cigarro, no sé. ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha hecho eso? ¿Quién jamás ha cometido robo? Algunos dirán, bueno, yo no soy ladrón, yo no asalto bancos, yo no asalto, yo no me dedico a vivir del robo. Probablemente no, pero si has robado minutos en tu trabajo, probablemente el cambio de las tortillas, no sé, o cualquier otra cosa, un cigarro, eso es robo. Entonces, Dios, el creador de la ley, dice, no robes. Y si tú, que estás escuchando, dices, yo jamás he robado, ok, perfecto, yo no te conozco, pero Dios sí. Y Él dice, no digas mentiras. Dios dice, no seas mentiroso. Entonces, yo no sé si alguien aquí ha mentido alguna vez, pero Dios dejó el mandamiento que dice, no digas mentiras. El siguiente que te voy a mencionar, y es el último, dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. No cometas adulterio. Entonces, fíjate lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Mateo 5:27 al 28. Cualquiera que vea el sexo opuesto con deseos, según el estándar de Dios, equivale a que ya se acostó con aquella persona según el estándar de Dios, que es triplemente santo y justo. Y como dije hace un momento, esto no se trata de religión. Y fíjate, te voy a decir algo, ni una religión, ni una, no sé a cuál llegues a pertenecer o pertenezcas en este momento, ni una religión va a salvar a ni una persona. Las religiones no salvan. El único que salva es Cristo. De ahí en fuera no hay salvación. Fuera de Cristo no vas a encontrar a alguien que te libre del castigo eterno. El único que nos libra de ese castigo solamente es Cristo, el Cordero de Dios. Cristo, y viene en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es la Navidad, que Cristo nació, vino a este mundo, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha. Estuvo acostado, lo acostaron en un pesebre, en una cama de animales, y creció, vivió una vida santa, perfecta, pero aún así fue castigado como el peor pecador, fue tratado como el peor pecador. En Salmos 22 dice que él se sintió como un gusano por tu culpa y por mi culpa. ¿Por qué? Porque él estaba cargando con el pecado de cada uno de nosotros. Él se estaba haciendo como un pecador. Él se sentía como un pecador porque él estaba cargando con el pecado de cada uno de nosotros. Él nunca pecó, sino que él se hizo pecado en tu lugar y en mi lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él todos los días de su vida, hasta la muerte. En el infierno también estará la ira de Dios ahí. La palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado?
y él se sintió desamparado, porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. En Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Dios está enojado contra el pecador todos los días. Y aquí, ¿quién es pecador? Bueno, yo soy pecador y todos los que estamos aquí somos pecadores, y Dios aborrece el pecado y aborrece a aquel que lo practica también. Probablemente has escuchado personas que te llegan a decir: bueno, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. La Biblia, la palabra de Dios dice: Dios está enojado, Dios está irado contra el pecador. Dios odia el pecado y está enojado contra el pecador. Lo encuentras en Salmos 7:11. Pero fíjate, este texto completo dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Por qué todos los días? Bueno, nada más porque todos los días Él nos ve y todos los días nosotros pecamos. Pero hubo un justo que fue molido por nuestras transgresiones, fue aplastado por su propio Padre, por Dios, el creador del cielo y de la tierra, por tu culpa y por mi culpa. Después que Cristo dijo: ¿por qué me has desamparado?, Él clamó al Padre y le dijo: consumado es. Estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Murió, fue bajado de la cruz del Calvario, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado la deuda de pecadores, pecadores que hoy en este momento no les interesa escuchar de Dios. Entonces, Cristo murió por pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses cada uno de tus pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados, si has creído. No te engañes creyendo lo que te han dicho probablemente toda tu vida, que Dios es amor y Dios perdona todos tus pecados, no importa que tú continúes practicándolos. Dios perdona, pero Dios es justo. Y Dios es justo, ¿y de qué manera mostró su justicia? Matando a su unigénito, a Cristo, en lugar de los pecadores. ¿De qué manera Dios mostró su amor? Bueno, matando a su Hijo. De esa manera nos damos cuenta que Dios también hizo justicia, porque Él demandaba justicia, y hizo justicia matando a un justo en tu lugar. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese que nació en un pesebre, ese es el único que nos puede dar la vida eterna y reconciliarnos con Dios. Dios te bendiga.